Amigo René Delgado. ¿Cómo está, René? Bien, bien, Pascal. Queriendo llamar la atención del auditorio, Pascal, sobre el hecho, la fecha emblemática que es el día de hoy por el cincuentenario de la Marcha del Silencio. Ya te vi hablando con Ángel Verdugo. No, ya, y ahorita yo creo que voy a recibir las aclaraciones del caso, que se llevó a cabo hace Sí, 50 años, justamente por los participantes del movimiento del 68, y que hoy, a su relevancia, a la relevancia de la efeméride, suma otro hecho importante, que es el de la marcha conmemorativa de aquella otra marcha, donde los universitarios que fueron de algún modo víctimas o han sido víctimas, porque no solo son los del CCH Azcapotzalco, van a protestar por la existencia de grupos de choque al interior y en los derredores de la Universidad Nacional. La marcha de hace 50 años, Pascal, fue significativa porque en silencio, de ahí denomina su nombre, y diría que en gallarda muestra de civilidad. Los estudiantes del 68 dieron una bofetada con guante blanco al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, y le dieron esa bofetada porque la marcha era la respuesta a la campaña de desprestigio que en contra de los estudiantes había montado el Ejecutivo, señalando que eran subversivos, que eran fascinerosos, que eran agitadores, cuando en el fondo el pliego petitorio que postulaba aquel movimiento era realmente protestar contra el autoritarismo y transitar hacia la democracia. La marcha de hoy, de manera coincidente, es significativa porque conmemora aquella jornada y exige con legitimidad, me parece, acabar con los ancestrales grupos de choque, los porros, como se les conoce, que han existido en este o en aquel otro plantel, en esta o en aquella otra facultad, desde hace casi un centenario de años. Y en ese sentido, me parece que estos grupos de choque han hecho de la intimidación, de la violencia, el imperio de su impunidad, y la marcha incide además justo en medio del periodo de transición de un gobierno a otro. Ese ingrediente, Pascal, junto con las provocaciones que se han montado sobre el legítimo reclamo de los estudiantes, porque me parece que hay que cindir cómo los estudiantes del CCH e incluso los estudiantes de la propia universidad han sido bastante civilizados, mesurados en sus demandas, pero sobre ellos se han montado ya algunos grupos de provocadores. Hace de esta jornada un día particular y genera cierta inquietud de cuál podrá ser el curso de la marcha. Hay, me parece, tres coincidencias entre aquella marcha de hace 50 años y la de hoy. En una y en otra, las autoridades universitarias no solo han prestado oído al reclamo estudiantil, sino incluso lo han aceptado e incluso lo han hecho suyo. Creo que han actuado en atención y en consonancia con los propios estudiantes. Segunda coincidencia, en una y en otra las autoridades gubernamentales, federales y locales, no se han comportado a la altura. Hoy, a 10 días, estamos a jueves, esto arrancó con la agresión el lunes 3, sí. a 10 días de ocurrida la agresión, solo hay un detenido, hay 14 órdenes de aprehensión, siendo que hay cámaras de videovigilancia, siendo que hay videos grabados con los teléfonos, siendo que ha habido testimonios, siendo que ha habido expulsados de la propia universidad. Hay una serie de evidencias que parecieran no bastarle a la autoridad para actuar diligentemente. Y no solo eso, no solo no han detenido a más, sino se equivocaron en un caso, ¿no? Sí. Lo cual es todavía peor, ¿no? Híjole, bueno. Sí. Y la tercera coincidencia, Pascal, en una y en otra marcha, pretendiendo desprestigiar y descarrilar los legítimos reclamos de los estudiantes, hay grupos radicales o auténticamente de provocadores que, vinculados o no con la causa estudiantil, intentan llevar el movimiento más allá de su propio objetivo. En ese sentido, me parece que en aquel entonces como hoy, Pascal,
todos los actores involucrados, quiero decir autoridades universitarias, autoridades gubernamentales y los propios estudiantes, tienen frente a sí un enorme desafío: conjurar que el derecho a manifestarse derive en un conflicto que por un lado coloque en un predicamento a la propia Universidad Nacional y por el otro meta ruido o complique la transición, que en este caso es una transición distinta a las otras que hemos vivido. Las otras dos anteriores, la del 2000, la del 2012, me parece que la transición era prácticamente de un partido a otro con cierto proyecto político semejante. Uh-huh. Esta transición me parece que sí marca una diferencia en cuanto al proyecto del actual gobierno y el proyecto del gobierno entrante. Y en ese sentido, Pascal, me parece que si en el 68 los estudiantes se empeñaron en poner quizá la primera piedra de la democratización del régimen, los estudiantes del 18 deben procurar, sin renunciar a su reclamo, en mantener dentro de los carriles de la civilidad y el entendimiento la transición en curso y su propio movimiento. Me parece que si las autoridades universitarias entendieron en el pasado el ansia estudiantil por ensanchar los canales de participación política, en el presente deben actuar esas autoridades universitarias con prontitud frente al malestar de los universitarios por problemas que ocurren dentro y en derredor del campus universitario. Los jóvenes, de algún modo, quizás han sido las víctimas mayores de esta atmósfera de violencia impune que vive el país desde hace mucho. Uh-huh. Son objeto de asalto o de extorsión, porque en el fondo muchas de las novatadas no son más que una expresión de la forma de extorsión que tienen, y son muchos de los muertos que ha provocado la violencia criminal, y me atrevería a decir la violencia también oficial. En ese sentido, Pascal, creo que hay que hacer votos. Primero, porque se atiende el reclamo inscrito dentro del legítimo reclamo de los estudiantes, y por el otro, hacer votos porque los propios estudiantes no lleven más allá de donde se debe su propia protesta, y sobre todo tratar de contener a esos grupos uh-huh. que siempre se cuelgan o se montan en otras causas, ni siquiera para defender sus propios intereses, como para generar cierta inestabilidad. Y tienes razón, día clave hoy. Día clave. Vamos a ver qué ocurre. Gracias, René, como siempre. No, hombre. René Delgado, usted lo puede escuchar martes y jueves aquí en este espacio para Fortuna Nuestra. Son las